Buenos días, soy José de Código Base y esto es Flutter Garage. Hoy vamos a hablar sobre internacionalización. Vamos a ver de qué forma sencilla podemos tener cadenas de textos traducidas y con muy poco esfuerzo. Vamos al código y lo vemos. Vale, lo primero que tenemos que hacer es instalar nuestro plugin. Este plugin está disponible tanto para Android Studio como para Visual Code. En este caso vamos a ver cómo lo usamos en Android Studio, pero bueno, el uso es de la misma forma en Visual Code, con la diferencia de en qué sección del IDE está. El plugin es este, Fluttering TL, lo instalamos y una vez que lo tengamos instalado, utilizando, vamos, lo podemos utilizar desde buscarlo en el Marketplace, Fluttering TL. Una vez que lo tenemos instalado, en la pestaña de herramientas nos aparecerá la opción de Fluttering TL. Entonces, sobre el proyecto sobre el que queremos utilizar este plugin, simplemente vamos a herramientas, Fluttering TL, inicializar para este proyecto. Lo primero que va a hacer es habilitar en el PubSpec la sección para Fluttering TL y simplemente lo está habilitando. Nos va a generar una serie de ficheros que ahora mismo está ejecutando el plugin. Vamos a ver si termina. Vamos a refrescar. Lo que nos va a generar es una carpeta i10n donde vamos a tener los ficheros ARB, ¿vale? Que van a ser los ficheros de traducción, y luego una carpeta generada donde va a generar una serie de ficheros Dart, donde va a tener las opciones para utilizar las traducciones. Vamos a esperar a ver si termina y nos aparece aquí ya en el proyecto. Vale, está terminando de generar, ya ha finalizado y aquí. Y aquí ya tenemos las dos carpetas que os decía. Por defecto, crea un primer fichero para inglés, ¿vale? Pero nosotros le podemos ir añadiendo diferentes locales. Y luego la carpeta de Generated, aquí generará los ficheros correspondientes a las traducciones que nosotros hemos definido. Si vemos el fichero, ahora está vacío, pero bueno, si veis la documentación, os dejaré un enlace a donde viene la documentación del plugin y donde ahora seguiremos para configurar. Un primer ejemplo que viene, que lo vamos a dejar nosotros por ahora, si me lo pega, aquí tenemos. Es un primer ejemplo y también es un ejemplo en el que nos indica cómo podemos usar las diferentes traducciones. Traducción simple, una traducción con parámetros, una traducción en un select, o sea, dependiendo de un valor va a utilizar una cadena u otra. Esta también es un select y plurales, ¿vale? Esto lo veremos ahora mismo. Entonces, una vez que hemos instalado la configuración del plugin, se nos activa por defecto, pero nosotros vamos a tener que añadir la parte de localización correspondiente a Flutter. Por tanto, aquí en nuestras dependencias vamos a añadir una nueva dependencia que es para la internacionalización, la localización en Flutter. Entonces, la instalamos, hacemos un pub-get. Vamos a esperar que termine. Vale, ha terminado. Y luego en la parte de la aplicación nos va a hacer falta añadir la configuración general de localización y además la correspondiente a los ficheros generados por el plugin. Entonces, donde tengáis definido vuestra aplicación, en nuestro caso la tenemos aquí en UI, App. Vale, esto es el theme, vale. Sí, lo vamos a meter aquí. Y entonces lo que tenemos que hacer es, por un lado, en los delegates de localización, añadir el que nos genera nuestro fichero. En principio, este es el nombre de la clase por defecto que le da a esa clase que vamos a utilizar para la internacionalización y lo tendrá en la carpeta. Esa clase la habrá generado en nuestra carpeta generated.
La vamos a decir, a ver si la pilla, que no pilla, aquí la tenemos. Y vamos a configurar tanto el delegate como los locales soportados, ¿vale? Estos ficheros que directamente se generan, a medida que vayamos añadiendo diferentes locales, vamos a ir, esto automáticamente en este parámetro irá incluyendo los diferentes idiomas que soporte nuestra aplicación. ¿Vale? Vamos para atrás. Entonces, hemos añadido la dependencia, hemos hecho la configuración. Bueno, nos está diciendo que el fichero, que hay algún... Vale, esta última coma sobra. Para que sea correctamente, guardamos, nos está generando... Esto lo ha hecho correctamente. Y en principio eso sería todo, ¿vale? Si vemos, vamos a entrar un poco aquí en los mensajes que ha ido generando. Todavía no ha generado, está en ello. Ahora va un poco lenta hoy mi máquina. Está, cuando veáis esta ventanita, pues esta es la instrucción de Intel para generar estos ficheros de la carpeta Generated. Vale, está terminando. Vale, y como veis, como hemos modificado nuestro fichero de traducciones, este fichero generado ahora contiene las diferentes variables que hemos definido, ¿vale? Y ahora lo siguiente, lo que tendríamos que hacer es utilizar las cadenas traducidas. Yo tengo ya aquí algunos ejemplos que voy a ir descomentando. Y para acceder, bueno, vamos a importar. Para acceder a las cadenas traducidas, podemos hacerlo a través del nombre del fichero generado, que en este caso por defecto es s.current, o también podemos hacer un s of context, ¿vale? Context. Digamos que serían las dos formas para acceder a la cadena de traducción, ¿vale? Yo por defecto suelo utilizar current, ¿vale? Y aquí tendremos acceso, perdón, a las diferentes variables de traducciones que hemos ido generando en esos ficheros ARB, ¿vale? Este sería el ejemplo simple, ¿vale? En el que simplemente le decimos dame la cadena, el nombre que le hayamos dado. Vamos a guardar. Y como veis, ya nos aparecería esa traducción, ¿vale? El resto de ejemplos los vamos a descomentar. Vamos para atrás. Vamos a descomentarlos. Vamos a guardar y vamos a ir viendo. Vale, que es un solo parámetro. Vale, que esto es un solo parámetro y yo tenía el ejemplo con dos. Bueno, porque nosotros podemos definir los que queramos. Entonces, este sería una cadena a la que le puedo pasar un parámetro que configuro dentro de la cadena. El ejemplo de dependiendo de una opción utilizo una cadena u otra, y luego la parte de los plurales. Voy a guardar para ver cómo se vería. ¿Vale? Y aquí tenemos las diferentes opciones. Como decía, si volvemos al fichero de traducción que nos ha generado, cuando queremos definir parámetros, lo que haremos es, entre llaves, definir qué parámetros queremos que aparezcan en ese mensaje que estamos componiendo. Name, last name o lo que nosotros queramos aquí. Last name, ¿vale? Y esto, cuando regenere los ficheros de localización, nos va a permitir, en este caso, en vez de pasar un parámetro, nos pasará dos, ¿vale? La parte de opciones, nosotros podemos decir, la forma de configurarlo es la que veis aquí en el ejemplo. Definimos un nombre para la opción, en este caso
género, le decimos qué tipo de traducción la que queremos hacer. En este caso queremos hacer un select, o sea, sobre lo que le pasemos, hacer un select, y aquí lo que vamos es definiendo es las diferentes opciones para ese select. Si le pasamos la opción male, pues high man, female, high woman, other, hider. Entonces aquí podemos definir las diferentes opciones que queremos utilizar en nuestra cadena, y utilizará los mensajes que hay dentro de las llaves dependiendo de esa opción. Este ejemplo es igual, pero bueno, lo define como un rol, también lo define como una opción de selección, y aquí dependiendo si es admin, manager o otra opción, utiliza uno u otro mensaje. Esto se me ha quedado otra vez aquí. Y luego, por último, en los plural. Pues, al plural definimos el nombre de la variable que le vamos a pasar, que en este caso es una cantidad. Le decimos que es un tipo de traducción de tipo plural, y aquí vamos definiendo para cada una de las casuísticas qué mensaje queremos utilizar. En este caso, si es una opción, pues el mensaje que se utilizará será un mensaje. Bueno, lo he movido. Podemos definir también la opción to, en la que aquí pues definiríamos otro mensaje. Podríamos poner dos o el mensaje que queramos en este caso. Bueno, mensaje. Y luego podemos definir la opción otros y podemos acceder a el número que le hayamos pasado. Es decir, si yo le paso 3, cogerá la opción de otros porque no he definido aquí la opción para el número 3, y aquí cogerá 3 mensajes, ¿vale? Y estas son las diferentes opciones que podemos utilizar con las traducciones de ficheros ARP. Vamos a volver a nuestro código, a la página. Y como os decía, si tenemos definido aquí el valor 3, está recargando, ¿vale? Nos está cogiendo la opción otros porque no hemos definido un mensaje para el valor concreto 3, y directamente nos compone el mensaje con esa cantidad, ¿vale? Y así con el resto también de opciones de cuando es el mensaje de género con female, ¿vale? En el caso de los plurales, si queréis ver qué diferentes opciones podéis definir, esto va asociado a dependiendo del local que utilicemos. Y os lo pongo por aquí, lo voy a poner aquí. Dejaré este enlace también en el vídeo. Y como veis aquí, dependiendo del código, os define qué cardinales, que le llaman cardinales, que son las opciones que podemos definir en ese mensaje, están habilitadas para ese local, ¿no? Aquí podemos ver cada uno de ellos y nos dirá, pues uno u otro, si es ordinal, 1, 2, 3, few, many others. Bueno, aquí podemos revisar los que podemos utilizar según ese local. Esto lo quito, que ya no nos hace falta. Y bueno, y luego lo que vamos a revisar es algunas opciones más de configuración del propio plugin, que están en la documentación de configuración del plugin, que lo voy a coger de aquí. Vale. Nos vamos al PubSpec y en la parte de Flutter IntL, además de la opción de habilitarlo, tenemos diferentes opciones. O sea, tenemos la opción de renombrar esa clase, que ahora mismo por defecto coge S, pero la podemos llamar como nosotros queramos, ¿vale? Aquí le podemos poner el nombre que queramos y utilizarla en esos ficheros. Cuando lo genere, lo generará con el nombre que le hayamos definido aquí, y lo podemos utilizar en nuestros widgets con ese nombre. Luego también le podemos decir cuál es el local principal. Podemos definir en qué carpeta tenemos los ficheros de traducciones y en qué carpeta queremos que los genere, ¿vale? A mí, por ejemplo, me gusta tenerlo todo bajo lib ld10n y que generated esté aquí dentro. O sea, es decir, a mí me gusta tenerlo de esta forma.
Pero bueno, esto cada uno como organice su proyecto. Y por último, tiene la opción de que esas cadenas la cargue con una carga en diferido, ¿vale? Que no las cargue desde el principio, desde el tirón. Pero bueno, yo esta opción, pues, en principio, siempre la suelo dejar la que coge por defecto. Y lo que suelo configurar es simplemente es la carpeta de salida, porque yo la quiero organizar de esa forma que os comentaba. Aquí tenemos estas opciones de configuración. Y aparte el plugin permite también integrarse con la librería, bueno, con esta herramienta para gestionar las traducciones de cadena, que es no sé cómo se dice esto en inglés, localizes, local- pero bueno, podéis verlo en la documentación si necesitáis integrarlo con dicha herramienta, ¿vale? Y por último, otra cosa también que no nos hace falta cuando utilizamos este plugin es la que para cada una de las cadenas en el fichero principal de traducción, si veis la documentación oficial de Flutter, además de definir la traducción, eh, obliga a que tengamos los metadatos asociados a una traducción. Entonces, normalmente aquí tendríamos el description, y aquí pondríamos la descripción de lo que significa esta variable. En el caso de este plugin no es necesario definir esos metadatos, ¿vale? Los puedes hacer y de hecho para algunas funcionalidades te hará falta por si quieres cambiar el orden de los parámetros, por ejemplo, cuando utilizamos la traducción con parámetros, pero bueno, por defecto no te haría falta definir esos metadatos. Así que, bueno, espero que os haya gustado, que utilicéis este plugin y nos digáis si os ha parecido útil este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.